la industria. Vamos a hablar mucho de industria en los próximos minutos. ¿Por qué? Pues porque en el día de hoy se ha conocido un dato importantísimo precisamente para una economía como Alemania, el dato de producción industrial. ¿Cómo ha quedado ese dato de producción industrial? Bueno, pues en términos mensuales esa producción en febrero ha aumentado un 2,1%. Se esperaba una subida del 0,6% y veníamos del 1,3%, por lo tanto, un repunte muy superior a lo esperado, del 0,6 al 2,1%. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que la producción alemana se haya disparado de esta manera? Hoy, hablando con el profesor Christoph Kandler de la Universidad Carlemagne, se lo hemos preguntado, le hemos dicho qué es lo que está pasando en Alemania para que la producción industrial haya aumentado de esta manera. Nos respondía esto. Efectivamente, el dato de febrero, crecimiento de producción industrial del 2,1%, es muy alentador. En enero creció el 1%, que fue un buen dato, aunque bueno, en los 12 últimos meses la caída era del 5,5%. Y realmente es muy alentador porque los analistas en enero, con los datos de enero, pensaban que la crisis había tocado fondo, que iba a quedarse más o menos a ese nivel, pero bueno, crecer un 2,1%, que es un 0,3% más que lo previsto, es realmente muy, muy, muy bueno para la economía alemana. Sabemos que la economía alemana tiene o está gastando algunos problemas, muy dopada con el gas ruso barato, esta transición energética que tiene que hacer al mismo tiempo, el problema con China y las exportaciones de vehículos hacia a China, y también unas elecciones en Alemania. Y yo lo conectaría con también el índice de confianza inversora de marzo, que creció también de manera muy bueno, y esto estaría relacionado seguramente con, primero, los tipos de intereses se prevén que van a bajar. Alemania tiene margen para poder invertir en infraestructura y hacer esta transición energética y transición industrial. Y al final todos esos elementos hacen que la economía y la confianza de los inversores está creciendo mucho, mucho mejor de lo previsto. Aunque hay que matizarlo, Alemania está en un túnel. Yo creo que tocó fondo el año pasado, a final del año pasado, y ahora está remontando, y de verdad que muy, muy bien comparado a lo que se preveía inicialmente. Otra de las grandes preguntas que tenemos después del dato de producción industrial de esta mañana es si esto va a ser suficiente, porque recuerden que es un dato para febrero, si va a ser suficiente como para hacer que Alemania evite entrar en una contracción económica en el primer trimestre y por lo tanto recesión técnica. Nos decía esto el profesor Kandler. Con este dato de febrero, yo diría que hay muchísima probabilidad que sí. En enero, con el 1% de crecimiento, se estaba hablando de que quizás podía escaparse. Ahora con un 2,1%, yo creo que la recesión está atrás. Y bueno, veremos lo que está pasando en marzo, pero si algún indicador macroeconómico, por ejemplo, los tipos de intereses, o que algunos otros eventos, por ejemplo, el precio de la energía se mantiene estable, podríamos estar en una cierta recuperación, que será una recuperación larga de Alemania, que es la primera economía de Europa. Bueno, pues Alemania en el punto de mira con esa economía que está prácticamente en una recesión técnica. Nos decía Christoph Kandler que no pensaba que pudiera entrar en esa recesión técnica y por lo tanto contracción en el primer trimestre. Y le hemos preguntado también por las perspectivas en general del sector industrial. Ahora que parece que remonta la producción industrial, ¿esto significa que remonta también el sector en Alemania? Esto nos decía. Yo diría que esos datos, si se dividen por compartimentos, vemos que ha crecido mucho la construcción, es decir, que la infraestructura. Alemania necesita
invertir mucho en infraestructura y, por ejemplo, en enero la construcción creció un 2,7%. El sector químico, que está creciendo muchísimo, alrededor del 5%, y incluso los productos alimentarios del orden del 6%. Eso quiere decir que Alemania está importando mucho más, y es lo que también se ve en su balanza de pago. Está exportando un poquito menos, pero no mucho menos. Y al final, donde está el gran problema de Alemania actualmente es su sector automóvil, que, por ejemplo, el crecimiento, bueno, ha sido más bien una baja, y, por ejemplo, en enero el sector automóvil bajó un 7, un 8%. Aquí los coches alemanes, que son pocos eléctricos, empiezan a tener problemas para poder exportarse. Bueno, otra de las dudas que tenemos es si realmente la industria, a raíz de esta mini recuperación que parece que está registrando, implica que va a volver a ser el gran motor económico de Alemania que era en el pasado. Esto es lo que nos respondía el profesor. Y yo diría que si siguen estas tendencias, si el factor político, porque bueno, hay elecciones, y si los alemanes consiguen crear un gobierno bueno, estable a pesar de las circunstancias, bueno, guerra en Ucrania y tensiones geopolíticas, yo creo que sí que se puede recuperar, porque cuando la economía funciona, automáticamente el nivel de conflictividad va a bajar. No olvidar que, por ejemplo, hubo en estos 3 o 4 últimos meses muchas huelgas, y bueno, médicos, agricultores, trenes, etcétera. Pero si la economía crece otra vez, y si se puede invertir en infraestructura, y si Alemania se endeuda, porque puede endeudarse para financiar este crecimiento a imagen, yo creo que sí que puede ser otra vez el motor de Europa. Bueno, pues Alemania, el motor de Europa, eso es los mensajes que nos dejaba en esta entrevista Christoph Kandler, profesor de la Universidad Karl-Mann, sobre un país que hoy ha emitido esos datos tan importantes de producción industrial. Por cierto, Alemania, su bolsa, ¿cómo lo está haciendo? Ya saben que a esta hora ya está cerrado el mercado europeo, bueno, está en esa subasta de cierre.